Hola, muy buenas tardes a los usuarios del diario El País que hoy nos acompañan en este Facebook Live. El día de hoy vamos a hablar de esas dietas que producen el efecto rebote, que tratamos de bajar 5 kilos y terminamos subiendo unos otros 10 después de no cuidarnos. Así que para hablar de este tema tenemos unos invitados muy especiales de la Clínica Medco. Nos acompaña el día de hoy Joana Molina, quien es la Health Coach de la clínica, también la nutricionista Paola González y uno de los casos más exitosos de esta clínica, Jonathan Urbano. Bienvenidos al diario El País, y Alda Mera, quien es una de las periodistas de la sección de salud del diario El País. Bueno, Aldita, bienvenida y bueno, empecemos con este Facebook Live. Gracias, sí, es un gusto estar aquí para ofrecerle a nuestra audiencia del Facebook Live del País información para poder tener un estilo de vida más saludable. Entonces vamos a hacerle unas preguntas ya que estamos aquí con los expertos. Expliquémosle a la audiencia en qué consiste ese efecto rebote de esas dietas que emprendemos y que luego vemos que en vez de adelgazar o perder peso, antes engordamos. Sí. El efecto rebote es como de las cosas más temidas por las personas cuando quieren iniciar un proceso de adelgazamiento, bien sea con una dieta, con una cirugía de obesidad, como las bariátricas o las cirugías plásticas. Porque es eso que cuando tú dices voy a reducir X número de kilos, va a bajar 5 o 6 kilos, lo que pasa con el tiempo después de terminar el tratamiento, la dieta o lo que haya iniciado, lo que pasa en mi cuerpo es que recupero la cantidad de kilos que perdí y aumento normalmente la misma cantidad que perdí. Es decir, si yo estaba en 50 kilos o 80 kilos y bajo 5 kilos, quedo en 75 y lo que hago después es recuperar esos 5 más, es decir, que quedaría en 85 kilos. Por eso es tan temido. Exactamente, pero entonces, ¿qué es lo que pasa en el metabolismo de la persona que ocurre eso? Mira, básicamente lo que pasa es que el cuerpo empezamos a proveerle al cuerpo de menos calorías. Las calorías es algo que a lo que tenemos miedo, pero es que son totalmente indispensables, porque la caloría es una medida de energía con la que el cuerpo hace todas sus funciones. Entonces empezamos a quitarle calorías, el cuerpo tiene dos opciones. Una es poner más lento el metabolismo para que queme menos energía y no se vaya a descompensar, que es lo que le pasa a las personas, que empieza a comer menos y se desmaya. Entonces el cuerpo empieza a quemar menos calorías, empieza a bajar esa necesidad de energía que tiene. O la otra opción que tiene es empezar a quemar la grasa del tejido más activo energéticamente, que es el músculo. Entonces empieza a quemar músculo y no a perder grasa. Por eso es que después se recupera tan fácil, porque ya bajo el nivel de calorías que necesito y lo que hago después es comer más, volver a comer igual, entonces estoy aumentando la cantidad de ingesta. Invitamos a todos nuestros usuarios que ya están bastante interesados en este tema, llevan varias preguntas para que nos envíen todas sus preguntas sobre este tema y aprovechen los expertos que nos acompañan el día de hoy de la Clínica Medco. Claro que sí, porque en Colombia tenemos un problema. El 52% de los colombianos sufren de sobrepeso y un 22-23% ya tiene obesidad, incluso en algunos casos obesidad mórbida. ¿Por qué nos ocurre esto a los colombianos? Lamentablemente es un problema que no solamente lo estamos observando a nivel nacional, sino a nivel internacional. Esto se adapta o se acopla o lo podemos observar por los cambios de hábitos y el estilo de vida. Nosotros pensamos que solamente son alimentos indispensables el pan, el arroz, la harina, y estamos excluyendo del grupo alimentos que forman parte de una alimentación balanceada. Nuestro objetivo como especialistas es enseñarle al paciente que puede comer, que puede mantener un metabolismo activo, porque es allí donde está la clave para evitar el efecto rebote. Bueno, empiezan a preguntarnos y uno de ellos nos dice que ya logró bajar 10 kilos más, pero que se estancó. ¿Cómo hace para bajar otros 10 kilos y no quedarse ahí en ese peso? Porque al parecer lo mandaron a bajar 10 kilos más. Okay. Esa es la pregunta más importante, porque muchas veces tenemos en mente bajar una cantidad de kilos X, porque ese es mi modelo a seguir, y realmente lo que tenemos que cuidar es el índice de masa corporal, que es el que dice que de acuerdo con nuestra edad, que es importante, no es lo mismo el peso a los 60 años, a los 40 o a los 30, entonces tener en cuenta la edad, tener en cuenta el índice de masa corporal, como les decía, la edad, el peso y la estatura.
Entonces hay que ver cuál es la necesidad realmente del paciente para bajar esa cantidad de kilos y obviamente hay que empezar a ver, ya es como el foco, qué es lo que hay que atacar realmente dentro del paciente, porque no se trata de sustituir una cantidad de alimentos o quitar una cantidad de alimentos, sino que hay que ver qué es lo que ha producido la obesidad, que en la mayoría de los casos, que es lo que hablábamos ahora, son los estilos de vida, ¿no? Muy sedentarios, poco ejercicio, el manejo del estrés es algo que ya está científicamente comprobado que tiende a subir de peso a las personas. Entonces hay que ver cuál es específicamente ese punto del paciente para ver dónde se puede trabajar. Aquí un saludo muy especial para Cielo Bernate, que nos está viendo, dice que es un tema muy interesante. Lina López les hace esta pregunta: ¿cómo se hace para lidiar con la ansiedad y los antojos mientras se está haciendo una dieta? Mira, ese es, digamos, como el tema que más trabajamos nosotros. El tema de la ansiedad tiene que ver mucho con las emociones. Muchas veces decimos, tengo ansiedad por dulces o tengo ansiedad por comida salada, por harinas, y cada una de ellas tiene un detonante, ¿sí? Hay que establecer, hay una metodología muy chévere que es cuáles son, digamos, esos antojos, esas ansiedades que me dan, si es dulce, si es salado, si es caliente, si es frío, si me da en las mañanas, si me da en las tardes, y hacer como una especie de diario, ¿sí? Una vez uno identifique eso, hay que ver emocionalmente qué le está pasando. Si es que es cuando se levanta en las mañanas y no está durmiendo bien, o si es, digamos, en el transcurso del día con el correro de los niños o del colegio. Entonces, dependiendo hay que atacar la parte emocional. Eso por una parte. Lo segundo es buscar sustitutos, ¿sí? Por ejemplo, si son los dulces, no se trata de eliminar el tema de dulces, se trata de buscar, por ejemplo, en lugar de endulzar con azúcar, eso, puede ser una fruta, o puede utilizar, por ejemplo, panela orgánica, o puede utilizar eso sí, no recomendamos para nada el uso de los edulcorantes artificiales, porque finalmente eso a la larga en el cuerpo tiene un efecto nocivo. Ni siquiera los que dicen stevia. Stevia sí, el tema es que volvemos a lo mismo. Por ejemplo, si uno dice el azúcar viene de la caña de azúcar, ¿cierto? Lo que pasa es que ha sido tan procesada y refinada que ya no se vuelve tan buena. Entonces pasa lo mismo con la stevia. Si uno cogiera la hojita de la stevia y la pone en agüita y saca ese líquido, eso sería genial. Pero la estamos comprando en el supermercado, la blanquita. Ahorita digamos, todo el mundo quiere estar fitness, todo el mundo quiere estar delgado, y han salido muchos productos y muchas empresas que están generando ese tipo de productos. ¿Cómo identificar que es un producto que le puede hacer daño o puede hacerle bien a mi cuerpo? Es importante enseñarle al paciente que no solamente una alimentación adecuada tiene que ser aburrida. Es por eso que contamos con un equipo multidisciplinario. Primeramente hay que valorar al paciente. ¿Por qué? Porque las necesidades nutricionales, el no dormir bien, como lo mencionaba la doctora, el manejar actividades muy sedentarias, todo eso influye en la pérdida de peso. Entonces, ¿cómo podemos identificar un alimento que sea nutritivo, que aporte un valor? No se trata de cantidad de comida, se trata del valor nutricional, se trata del valor nutritivo que aporta y el beneficio que obtiene el alimento. Es por ello que la clave fundamental es mostrarle al paciente cuáles son, por ejemplo, las proteínas, cuáles son las proteínas de alto valor biológico, porque, por ejemplo, en nosotras las mujeres está comprobado científicamente que nuestra tez es más delicada, y es por eso que nosotras podemos observar que nos salen más celulitis, que puede haber más aparición de estrías, porque obviamente nuestro sistema hormonal es completamente distinto al de los hombres. Bueno, y entonces, ¿cuáles son esas proteínas adecuadas para el proteínas organismo? de alto valor biológico que eviten el desgaste muscular? Nuestro objetivo no es eliminar el músculo. Han observado los pacientes, por ejemplo, bariátricos, que se puede notar una pérdida excesiva de la masa muscular. Una alimentación balanceada no necesariamente tiene que destruir la masa muscular, porque es de allí donde aparece la flacidez. Nuestro objetivo como especialistas es fomentar la figura, resaltar la figura del paciente para que así pueda sentir un bienestar general. En este caso serían pescados, pollo, salmón, carne. Cualquier tipo de pescado de su preferencia, mostrarle al paciente que no solamente las grasas son malas, que existe un gran grupo de grasas
que, por ejemplo, la que podemos conseguir en el aguacate, en el aceite de oliva, el aceite de coco, que son grasas saludables que permiten que no solo son el combustible principal para nuestro sistema hormonal, sino que además ayudan a eliminar las grasas malas, que son las que están asociadas directamente a las enfermedades cardiovasculares. Exactamente. También yo quería retomar el tema del azúcar y del dulce, ¿cierto? ¿Por qué es tan nocivo el dulce, sobre todo el industrializado, en nuestro organismo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el efecto que tiene dentro? Una vez que como humanos consumimos excesos de carbohidratos refinados, azúcares, el cuerpo en defensa envía su ejército, que no es más que la insulina. Lamentablemente todo actualmente está íntimamente relacionado con los procesos de inflamación. El cuerpo envía su ejército, se produce una inflamación en cada una de las células de nuestro cuerpo y eso hace que todos los procesos fisiológicos sean más lentos. Engordamos más, enfermamos más y morimos más rápido, lamentablemente. Es una cadena. Lamentablemente un paciente diabético, un paciente hipertenso, esto no es de un día para otro. No, son hábitos y es por eso que hablamos de hábitos y estilo de vida. Ok. Mira, si me permites, el tema del azúcar no es, digamos, el problema, ¿cierto? Porque muchas veces no tenemos información adecuada, ¿sí? Buscamos en un producto que tenga poquita azúcar, entonces, es más, vemos muchos productos en los anaqueles que dice 0 azúcar, pero abajo chiquitico dice adicionada. O no te ponen el nombre del azúcar y sí te ponen el nombre científico del azúcar. Entonces, maltodextrina, sacarosa, una cantidad de nombres que tiene el azúcar y los tiene el alimento. Anteriormente, hace muchos años, cuando no teníamos este problema, pues uno se tomaba su jugo con un poquito de azúcar. Los postres eran para eventos especiales, o por cuando iba a ir donde la abuelita que ella ponía el postre, pero el postre ahorita lo encuentras a todo momento y en cualquier parte. Y en todos esos pastelitos, paquetes, todo, estás consumiendo muchísima azúcar, más de la que el cuerpo podría, digamos, como asimilar. Entonces, volviendo al tema de cuáles son los alimentos más adecuados y uno saber si está comiendo sano o no, son 5 elementos que uno debería buscar que no estén en esos empaques, ¿sí? Exceso de azúcares, sal, o sea, el sodio, y hay 3 más que están presentes en cualquier tipo de alimentos, que son el BHA, BHT, que son químicos, y el quinto es la cantidad de nombres extraños que yo no conozca. O sea, un alimento no debe tener más de 3 químicos o más de 3 nombres, ingredientes extraños que no conozcamos. Porque cuando ya tiene más, es lo que decía la doctora, el cuerpo no está preparado para recibir la cantidad de químicos que le estamos dando para que puedan estar tanto tiempo en los anaqueles. Por eso una vez ve que las abuelitas no tienen, digamos, ni la celulitis ni nada, era porque antes la comida era mucho más sana, ¿no? Era en casa. Y por ejemplo, entonces es cuando aparecen las etiquetas el E140, el E150 y resulta amarillo N5 y resulta que son unos químicos que no conocemos realmente qué efecto pueden causar en la persona, ¿no? En el organismo. Bueno, tenemos aquí a Jonathan Burbano, que es uno de los pacientes que ha acudido a la clínica Medco y ha obtenido resultados desde que está en el tratamiento con estas especialistas y otras pues de las 20 especialistas que tiene la clínica, ¿no? Entonces queremos que Jonathan nos cuente cuál fue su experiencia, cómo era su vida antes, qué padecía, cómo era su estado de salud y cómo ha cambiado ahora que está en tratamiento con la clínica Medco. Sí, pues mira, yo entré a la clínica Medco pesando 117 kilos, 500. Y en el momento estoy pesando 104, 600. He bajado muchísimo y pues yo antes era otra persona. Antes mantenía agitado, mantenía cansado, agotado, sí, a toda hora cansado. Cambio ahorita pues diferente, ahorita hago mucha actividad física. ¿Cuántos años tiene y cuánto hace que está en tratamiento? Tengo 28 años, llevo 6 semanas de tratamiento.
Ah, en solo 6 semanas seis ha rebajado semanas. más de 13 kilos, entonces. Sí, señora. Ok. ¿Y como qué, digamos, qué patología o qué enfermedades le habían dicho sus médicos, pues, que estaba expuesto o que ya tenía y cuáles ha venido ya como atenuando con el proceso del tratamiento? No, pues de enfermedades así no. Iba a la EPS y me decían, no, estás en una obesidad tipo 2, tenés que ponerte a dieta. Pero, o sea, nunca vi resultados, nunca vi nada hasta que ya hice el tratamiento. Y fue muy duro el hecho de aprender a comer bien, porque el comer mal es algo que ya es una costumbre para todos nosotros y que tener un nuevo hábito alimenticio, ¿se hizo muy duro cambiarlo en estas 6 semanas? Pues sí, es algo duro, pero yo digo que va más algo al gusto, ¿no? Porque ya uno olvida muchas comidas que uno está acostumbrado a comer al diario. En cambio ya ahorita en el tratamiento ya es diferentemente todo, pero todo va en la costumbre y de igual manera uno se va acostumbrando y ya uno se va olvidando del pasado. Exacto. ¿Qué comía antes que ahora haya tenido que dejar de consumir y qué nuevos alimentos ha integrado a su dieta ahora? Que de pronto antes no había probado siquiera. Por lo menos muy poco pescado. Yo no conocía pescado, o sea, ya aprendí a comer mucho pescado. ¿Qué otra fue la que te costó trabajo? Las ensaladas, las verduras. Nunca comía verduras ni ensaladas, nada. ¿Y qué comía antes? Arroz, fritos, gaseosas. Esos son los gustos que uno ahorita tiene que olvidar. Y para uno ver resultados tiene que hacerlos a un lado y centrarse. Y ahora que ves una gaseosa, unas papitas, una empanada, ¿qué Pues- pasa por tu mente? ¿Todavía te dan ganas o es aprender a comerlas? ¿Cómo es? No, realmente, pues no sé, en mi caso, pues las primeras 2 semanas, pues sí, uno, como la fuerza de voluntad fuerte, ¿no? Pero ya ahorita ya no me hacen falta. Aquí muchos usuarios, escuchando el testimonio de Jonathan, nos piden que por favor les demos indicación sobre dónde queda la clínica, si tienen algún número de teléfono, porque hay personas hay una que está en las Islas Canarias, en España, que como hace también a distancia si quiere sí. tener el tratamiento. Sí, nosotros tenemos, lo que pasa es que el programa es lo que decía Jonathan, o sea, es muy completo, no es imponerle al paciente, usted tiene que comer esto, sino que poco a poco vamos haciendo lo que él integre dentro de su hábito de vida, estos alimentos. Hablábamos al principio de los sustitutos, ¿no? Entonces, no se trata de, por ejemplo, de eliminar completamente el arroz, sino de poner, por ejemplo, un arroz integral. Entonces, para esa parte de esos sustitutos están las nutricionistas, para nosotros la parte de los coaches está en el tema de los hábitos, cómo hacemos que vaya integrándolos. Tenemos médicos y realizamos semanalmente unas pruebas de laboratorio para ir monitoreando el resultado del paciente, ver también su necesidad de suplementación, porque es que ese es otro tema delicado, ¿no? Cuando tú empiezas a restringir una cantidad de comidas, se empiezan a absorber en el cuerpo una cantidad de nutrientes que no le estás dando, de minerales más que todo, lo que hace que se descompense el cuerpo. Entonces, con estas pruebas vamos viendo qué cantidad de minerales estás eliminando por orina. Entonces, a los pacientes que tenemos a distancia les mandamos todo el kit. Son como esas pruebitas donde está las pruebas de embarazo. Entonces, esas pruebitas se las enviamos al paciente nos manda una fotografía del resultado de la prueba y en el sistema las nutricionistas pueden ver cuál es el resultado y ahí mismo le vamos dando todo el acompañamiento. O invitamos también a nuestra audiencia que está en el exterior, como la señora de las Islas Canarias, Claro. a que visite Cali, que es una ciudad muy hermosa en también. Colombia, que se dé un paseo de 40 días por acá, unas vacaciones, y pasa por la clínica Medco, y entonces pues... Para que tenga la atención más personalizada. personalizada. Sí. Bueno, ustedes ahora hablaban del tema alimenticio, pero aquí Diana Trujillo pregunta, ¿cómo manejan la parte emocional y la parte psicológica? Porque el hecho de aprender a comer bien también hace parte, está muy conectado con la parte emocional. Sí, total. En la clínica tenemos 2 health coach, uno de ellos es muy orientado a la parte de algún evento que ha pasado
en el pasado, algún evento que ya sucedió y que hizo que yo o que la persona adoptara, digamos, como la comida como una salida de protección o una salida para olvidarme de ese tema. Entonces, en esos momentos, cuando ya la persona se le ha hecho el acompañamiento, se le generan los planes de alimentación adecuados a la necesidad, pero a los gustos, y estás teniendo dificultades, porque eso lo vemos a través de las pruebas, entonces ya entramos a hacer un trabajo más específico con cada paciente para hacer lo que nosotros llamamos desbloqueos. Entonces pueden ser concesiones, digamos, guiadas, donde encontramos el evento que detonó esa necesidad del alimento como escape y hacemos un trabajo con ellos. Podemos recurrir muchas veces a la hipnosis clínica para hacer ese desbloqueo. O la otra es para los manejos de ansiedad. Entonces, la otra coach que soy yo, nos enfocamos mucho en el tema del yoga, de la meditación, de la respiración consciente, para poder ayudarnos a que cada que sintamos esos momentos de estrés, esos momentos como de ansiedad, podamos hacer que el cerebro deje de producir tantos neurotransmisores que me ponen en predisposición para convertir mis alimentos en grasa. Entonces, manejamos esas dos ópticas. Quiero retomar el tema de los grupos alimenticios. Entonces, por ejemplo, a veces nos dicen que hay que eliminar las harinas y entonces nos ponen a eliminar todas las harinas en las dietas, o que tomar mucha agua, 8 litros o vasos de agua al día. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Y cuál es la verdad, la diferencia entre harinas y carbohidratos? ¿Cuáles se deben consumir y cuáles no? Mira, el tema de los carbohidratos es ese, que ha caído como en que el carbohidrato solamente son las harinas. Y resulta que encontramos carbohidratos en las frutas, encontramos carbohidratos en los vegetales y son carbohidratos que son de una descomposición lenta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Simples y compuestos. Exacto. ¿No? Entonces, los que son simples son los que cuando tú te comes ya han sido tan procesados que cuando llegan al intestino delgado, que es donde se sintetizan, es decir, que el intestino dice, aquí hay proteínas, aquí hay fibras, aquí hay vitaminas. Entonces, hay mucho trabajo que hacer en el intestino, entonces los niveles de sangre, los niveles de azúcar en la sangre se van subiendo muy rápido cuando son simples. Entonces, cuando se sube muy rápido, lo que pasa es lo que decía la doctora Paola, sale el ejército mandado por el páncreas, que es la insulina, y es vaya y baje esos niveles de azúcar porque si no hay riesgo en el paciente. Entonces, la forma de bajarlo es coger, encapsularlo y volverlo grasa. Entonces, esos son los carbohidratos simples, que son los que tenemos que tratar de evitar. Los compuestos, que son los que están en la fruta, los que están en el arroz integral, los que están en el maíz, por ejemplo, también son carbohidratos, pero de una descomposición lenta. Es decir, que cuando llegan al intestino, el nivel de azúcar en la sangre sube muy lentamente. Entonces, la insulina lo que hace ahí no es encapsularla, sino transportar esa energía hacia las células para que el organismo trabaje de manera adecuada. Perfecto. Y ahora hablemos de ¿cuáles son los ingredientes que tienen la comida chatarra, cierto? Las sales y los nitritos, cierto, que la hacen como perjudicial para la salud. Esas son las que te hablaba, el sodio, que digamos hay unas cantidades que ya de ahí no nos podemos pasar, porque entonces ya ahí empezamos con el tema de retención de líquidos, porque hay obesidad por retención de líquidos, o empezamos ya con problemas cardiovasculares, problemas de hipertensión. El sodio es uno de ellos. Los azúcares son los otros. Y lo que te comentaba, la cantidad de químicos que le ponen, por ejemplo, cuando tú haces unas papas fritas en tu casa, que las preparas en un aceite de coco, que es un aceite adecuado para freír, que se sube las temperaturas y no se descompone, tú sacas esas papas y en cuestión de 2 horas la papa ya está blandita. Pero si tú sacas un paquete, lo destapas, puede llevar 7 meses y sigue siendo crocante. Eso se debe a la cantidad de químicos o aditivos que le colocan al producto. Eso es lo que los hace inadecuados. Bueno, seguimos con nuestro público que está haciendo muchas preguntas. Bueno, Cielo Bernate dice, ¿por qué hacer la dieta del atún y la piña es tan malo? Mis amigas no me creen. Claro, porque no le estás dando al cuerpo los 3 macronutrientes que necesitas. Ahí estás obviando totalmente las grasas, que son las que decía la doctora Paola. Importante resaltar que no existe ninguna fórmula magistral, no existe la dieta ideal para bajar de peso. Las necesidades nutricionales son totalmente individuales. Podemos generalizar ciertas recomendaciones, pero cada paciente es totalmente distinto. Entonces es importante identificar eso. Ese es el tipo de dietas que sí te bajan de peso porque funciona. Pero hacen el efecto rebote. Pero hacen el efecto rebote, ¿sí? Entonces, eso al final termina siendo muy perjudicial para la salud. Bueno, aquí Ángela María Delgado dice, quiere saber si es muy costoso el tratamiento.
No es costoso. No es costoso, hay tratamientos que van desde 500.000 pesos en adelante, pero la filosofía nuestra es que tus hábitos de vida sean tu medicina. Anteriormente a Sócrates, si mal no estoy, él decía que el alimento, Hipócrates, que el alimento sea tu medicina y la medicina tu alimento. En estos momentos que ya estamos siglo XXI, con la tecnología que la adoramos, pero también nos ha puesto en una situación bien difícil, los niveles de estrés que manejamos, no solo la alimentación se vuelve parte fundamental en unos hábitos de vida saludables. Hay que involucrar todo lo que es manejo de estrés, manejo de emociones, actividad física. Es importantísimo, todo el mundo le saca el cuerpo al ejercicio y dice, no, es que no tengo tiempo, y en la clínica nosotros tenemos metodologías donde les decimos, miren, no necesitas sino 4 minutos día de por medio de ciertas actividades físicas para activar su metabolismo y dejarlo activado durante 24 horas. Entonces son 4 minutos que necesitamos. No hay que matarse en el No hay gimnasio. que matarse en el gimnasio, exactamente. Bueno, aquí le responden Aldita, vea, la señora de las Islas Canarias, Rito Selena, dice, gracias, pero nos veremos en 8 años. Mientras tanto busco la página web porque sí es caleña, ya conoce a Cali, entonces le manda, pero que está muy encantada con el tema. Súper, qué rico. Bueno, pues la página web www.clinicametco, con T, de metabolismo, metco.com. Y a propósito, el mito del agua, eso de consumir lo que hemos dicho ahora, o los 8 vasos o los 8 litros de agua, ¿es cierto que pierde peso? ¿Es bueno? ¿Es malo? Es fundamental. Está comprobado científicamente que los pacientes deshidratados tienen un metabolismo más lento. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está formado por más de las cuartas partes de agua. Y una vez que las células están oxidadas, hacen que todos los procesos fisiológicos sean más lentos y no puedan captar el oxígeno, que es lo que produce, la energía en el cuerpo, es lo que produce el calor. ¿Cómo podemos evaluar que tenemos un metabolismo lento? ¿No han notado que los bebés son calentitos? ¿Por qué? Porque ellos, como están en constante crecimiento de etapa y desarrollo, su metabolismo es muy acelerado. Generalmente, el paciente obeso, el paciente que tiene sobrepeso, es un paciente frío. ¿Por qué? Porque tiene toda la grasa encapsulada. Entonces, es vital el consumo de agua. Sin embargo, es importante, el agua es fundamental, es vital, el 70% de nuestro cuerpo es agua, pero las necesidades de la cantidad de agua también varían de persona a persona. Hay personas que no tienen el funcionamiento, excretor urinario bien, es decir, tienen creatininas muy altas. Acumulan líquidos. Acumulan líquidos, entonces el exceso de líquidos es perjudicial en ese momento. Entonces, cuando nosotros hablamos en la clínica y les decimos nuestros programas son totalmente individualizados, es por eso, porque nos vamos hasta ese límite, saber cuántos niveles de agua tienes en tu cuerpo para saber cuál es la ingesta adecuada de agua para ti. Ok. Bueno, una inquietud que tengo también y que quisiera resolver ahora ¿es verdad que las células o nuestro organismo tiene como una memoria? Entonces, si yo estoy acostumbrada a comer hamburguesas, salchipapa, carnes procesadas, todo esto, después me cuesta trabajo y tengo mucha resistencia para habituarme ya a las verduras, a las frutas, a la comida saludable, ¿eso es verdad? Sí, hay una teoría muy válida y no tanto es como la genética, o sea, la genética impacta, es importante, pero es un 10%. Lo que ya realmente nos marca de por vida son los hábitos. ¿Sí? Por eso tú ves familias que dicen, no, yo no desayuno porque yo no sé cómo la gente a las 7 de la mañana le cabe el desayuno. Y hay otros que dicen, si yo no desayuno antes de salir de mi casa me desmayo. Lo que uno realmente hereda y afecta a futuro son los hábitos. Pero sí hay unos estudios muy interesantes donde dice que tú tienes, o cada persona tiene más, ¿cómo lo llamamos? Más feeling con las carnes, otros con las verduras, y eso va dado por el tipo de sangre. Entonces, por ejemplo, los tipo O son muy carnívoros. Entonces, toda regla tiene su excepción, ¿cierto? Pero si tú ves, la mayoría de los O necesitan la carne. Y eso, por eso es tan riesgosa ahorita esa ola que hay de que es que yo quiero ser vegano, vegetariano, o por ser un tema de moda. Y una persona O puede caer en unos déficits de vitamina B12 fuertes, porque sobre todo esos O requieren más proteína. Y requieren proteína animal, ni siquiera vegetal.
¿sí? Que sería como el sustituto. Entonces, sí va como ligado a ¿Y los eso. otros cuáles son? ¿Las B que consumen? Los A son más vegetales, Sí. o sea, les es fácil irse a una dieta más rica Más en vegana. vegetales, exacto. Los AB, que son como el tipo de sangre más nuevo, más moderno, por ejemplo, no tienen casi problemas de intolerancia a la lactosa. Entonces ellos necesitan la leche. Ujú, exactamente. Háblenos del tema de la carne. Normalmente escuchamos que las carnes rojas no son buenas implementarlas en los hábitos alimenticios, hay que comerlas muy poco. ¿Nos puedes hablar acerca de eso? Porque también hace parte de la proteína animal. Todos los excesos son malos, pero tampoco podemos, la idea es adoptar el hábito, enseñar al paciente y satisfacer las necesidades del paciente, porque como muy bien lo decía nuestro paciente José, él traía unos hábitos completamente distintos, pero lo importante es disfrutar el degustar. Obviamente no es solamente porque a nivel intestinal las carnes rojas tardan más en digerir, sino por toda la gama de procesos de químicos que actualmente se está alimentando al ganado. Anteriormente el ganado solo era alimentado con pasto. Ahora estamos observando que le están agregando una serie de químicos y aditivos y lamentablemente es la carne de consumo real. Bueno, y ya que estamos en el tema de carnes, pues entonces hablemos de las carnes procesadas, las industrializadas, los jamones, las salchichas, los salchichones, todo esto. Se ha dicho incluso que pueden ser factores de riesgo cancerígenos. ¿Qué hay con eso? Lo que pasa es que si tú ves, todos tienden más, por ejemplo, a comer, no, si vamos a comer embutidos, entonces comamos de pollo o comamos de pavo. Yo particularmente soy muy enemiga del de pollo y el de pavo porque como son carnes más insípidas, necesitan más químicos, ¿sí? Entonces, por ese lado. Lo segundo es que son ya comprobados que son altísimas concentraciones de sodio las que tienen, ¿sí? Y tienen mucha grasa saturada, que no es, digamos que las grasas saturadas, hay grasas saturadas que no son tan sanas como otras, esa es una de ellas, pero como todo, hay personas que la consumen y cuando uno las consume, pues que sea esporádicamente, pero no dentro del día a día. Nosotros en la clínica manejamos algo que es la metodología 90-10. 90% unos hábitos muy saludables y un 10% la comida de escape. Sí, que hoy me quise comer una salchicha X, entonces me la como y la disfruto, porque así debe ser. Cuando yo tome la decisión de comerme algo, debo disfrutarlo, pero que sea la excepción. Y no se vuelve un hábito. Sí. Que no se vuelva un hábito. Bueno, volvamos a Jonathan y yo quisiera saber qué rutinas físicas está haciendo, qué deportes está practicando, algo que no había hecho antes y qué expectativa tiene usted para seguir en su proceso pues de pérdida de peso y de mejoramiento de su salud. Pues yo ahorita estoy montando mucha cicla, 2-3 veces a la semana. Y pues, o sea, yo tenía una vida muy sedentaria. Yo no sabía qué era hacer deporte. A no ser que pues me tocara en el trabajo, pues esforzarme o algo, pero hacer deporte en sí, ¿A qué se dedica? soy comerciante. Pero ya ahorita pues he visto los resultados. ¿Y cuál es su expectativa de peso? Es decir, ¿a cuánto quiere llegar? Yo quiero llegar a 90 kilos. Que es según su edad y su estatura el sí. peso ideal. Y el peso ideal. Ok. Bueno, ¿qué le recomienda usted a los otros pacientes que están como en este proceso, a las otras personas que están con esa idea, con esa inquietud de mejorar su estilo de vida y de bajar de peso? Pues no, yo digo que lo que uno invierte en uno mismo pues es lo mejor, ¿no? Y no, la salud y la apariencia física es muy importante. Bueno, sigamos acá con los comentarios, aprovechando que ya nos queda poco tiempo, aprovechando los comentarios de los usuarios, que si por favor pueden volver a repetir los números de la clínica y la dirección donde pueden ir a la valoración. Mira, nosotros estamos en Cali, ubicados en Tequendama. La dirección de la clínica es calle Quinta E, número 42 a 15. También tenemos sedes en Bogotá, la dirección se las debo. Y el teléfono es 386-5490. Ahí nos pueden conseguir. Bueno, ahora hablaba Jonathan de que en 6 semanas había logrado bajar esta cantidad de peso que es bastante, cuesta mucho tiempo bajar este peso y lo logró en muy poco tiempo. Pregunta Carlos Rojas, ¿cuánto dura el tratamiento para llegar al peso ideal? Es importante
al paciente. Una cosa es el peso ideal y otra cosa es el peso armónico, lo que resaltaba la doctora. El peso ideal corresponde a la estatura del paciente, pero tenemos que evaluar la anatomía del paciente, ¿ok? Podemos hablar de que, por ejemplo, Jonathan es un paciente que puede llegar a un peso armónico de 90 kilos, en la cual no se ve afectada la composición corporal, es decir, que no haya destrucción del músculo. Cada paciente, tenemos pacientes que en 5 semanas logran su objetivo porque pueden bajar hasta el 10% de su peso corporal en 5 semanas. Pero sí es importante una valoración previa. Es por eso que la invitación es a que iniciar un proceso de esta gama no necesariamente tiene que ser aburrido, que no necesariamente tiene que exceder los costos pautados por la alimentación, que recuerden que contamos en Clínica Melco con un equipo de alta gama de profesionales capacitados que van a brindar un acompañamiento incondicional para que adopten este hábito como un estilo de vida. Como lo mencionaba la doctora, es un hábito que hay que adoptar. Un hábito lo podemos crear en 21 días, pero en 90 días podemos afianzar ese hábito. Y es por eso que podemos tener resultados como los de José Jonathan, que ya puede ver ciertos alimentos y no sea indispensable para él, porque el cuerpo va adaptándose al cambio. Aquí pregunta Gladys Ramírez, ¿qué tal es la dieta pura de proteína? Todos los excesos son malos. Recuerden que no podemos forzar nuestros riñones, la carga renal. Es por eso y es indispensable estar bajo la supervisión de especialistas. Y los que siempre les he resaltado, cada paciente es totalmente distinto. No podemos adoptar las dietas, las mal llamadas dietas de los compañeros, de amigos, de familiares, porque las necesidades nutricionales, las necesidades fisiológicas pueden variar con el género, con la edad, pueden variar porque está comprobado científicamente que la tasa metabólica puede cambiar hasta durante el día. Y es por eso que necesitamos un acompañamiento muy personalizado. Mira que eso que tú decías es bien delicado, o sea, la dieta de proteína tiene un efecto muy fuerte sobre el tema de los riñones. O sea, puede perfectamente dañar el sistema urinario. Hay una sobrecarga de trabajo para el Es riñón. una sobrecarga. Es más, el riñón no está en capacidad de eliminar la cantidad de nitritos que genera la proteína animal. Aquí Marjorie Quiseno pregunta que si la valoración tiene algún costo. Sí, la valoración tiene un costo de 49.000 pesos. Es una valoración que la practica un profesional de salud. Incluye exámenes de laboratorio. Nunca iniciamos un proceso en la clínica de adelgazamiento hasta que no tengamos, digamos, el estado de cada paciente. Hemograma, creatinina y parcial de orina. ¿Y esos van incluidos van en incluidos los 49.000 pesos? Exacto, van incluidos en los 49. Y tienen también un escáner corporal donde nos dice lo que hablábamos ahorita, cuánto de músculo tiene, cuánto de agua tiene, cuál es el componente de grasa, dónde está localizada la grasa, porque tenemos 2 tipos de grasa, ¿no? La corporal, que es la que uno dice, uy, es que me siento aquí, se me sale por aquí cuando me pongo la blusa, el pantalón, o la otra, que es la delicada, que es la grasa visceral, que esa es la grasa que no... La grasa corporal te la pueden quitar en un quirófano con una liposucción, pero la grasa visceral no te la quita nada, sino los hábitos alimenticios. Y esa es la que está pegadita a todos los órganos vitales, al lado del hígado, al lado de los intestinos, en el corazón, y esa es la que te predispone a todas las patologías, digamos, asociadas a la obesidad. Entonces ahí vemos dónde está localizada la grasa, dónde tenemos que hacer el trabajo, si es más en la parte, digamos, como de caderas, en la parte abdominal, y con base en esos resultados generamos el plan para cada paciente. Claro, muy personalizado. Cami Sorrento dice, voy al gimnasio y veo muchas personas tomar quemadores y aminoácidos. ¿Qué efecto hacen eso en el cuerpo y qué tan negativo puede ser? Totalmente negativo, totalmente negativo. Hay personas que toman proteínas hidrolizadas, que toman quemadores, volvemos a lo mismo. Dietas milagro no existen, píldoras milagro no existen, quemadores milagro no existen, todo tiene que estar acompañado de un cambio de estilo de vida, ¿sí? El someter el cuerpo a tanto químico hace que se genere inflamación.
Mira, de todo lo que nosotros ingerimos, todo lo que entra por nuestra boca y llega al sistema digestivo, se va a convertir a la larga en órganos. ¿Por qué? Porque tú comes, eso se convierte en sangre, la sangre está compuesta de células y ahí está la información que tú le estás dando. Dependiendo de lo que tú le estés dando de comer a tu cuerpo, con esa información se están creando las células. Entonces, si tú le estás dando alimentos con químicos, estás creando células cargadas de una información de inflamación. La inflamación es un sistema de defensa del cuerpo. Por ejemplo, cuando uno se dobla un tobillo, se inflama, eso es precisamente para evitar que se pueda mover el tobillo, porque el cuerpo necesita que se quede quietico, por eso se inflama, exacto. Entonces las células se están inflamando para protegerse de esa cantidad de químicos. Con el pasar del tiempo, esas células se unen y forman tejidos. Los tejidos se van reemplazando partes de los órganos, todo el tiempo estamos eliminando células. Entonces, si yo estoy tomando ese tipo de quemadores, de aminoácidos, de proteínas, estoy creando células con información de inflamación. Por eso ahorita empiezan las gastritis, las artritis, la colitis, todas las itis, porque todo viene de ahí. Aquí Lina Fernanda tiene una pregunta para Jonathan. ¿Qué tan complicadas son las dietas? No son complicadas, porque vienen acompañadas o sea, son muy completas. Digámoslo, nunca usted va a tener o va a sentir que no, tengo hambre o no va a poder comer, no. O sea, es un alimentarse cada 3 horas, saberse alimentar. Háblenos de ese hábito de comer en cortos espacios de tiempo y pequeñas porciones, por favor. Eso, ¿y por qué se debe hacer? Desde que nacemos, nuestro código genético, ustedes han podido observar que los niños, cuando nacen, cada cuánto tiempo el pediatra nos indica que le brindemos la alimentación. ¿Han podido observar? Sí. Son cortos tiempos, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo está diseñado para trabajar así. Entonces no se trata de cantidad, sino de calidad. Se trata de la calidad, así como cuando estamos dando de lactar, la mamá produce en la leche materna los nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo del niño. Lo mismo ocurre como nosotros los adultos. Si nosotros aprendemos a comer, aprendemos a seleccionar los alimentos que nutren nuestro cuerpo, no necesitas cantidad de comida, sino calidad. Lamentablemente, con la edad, eliminamos ese hábito porque entramos en la rutina de la vida. Entonces, si estamos estudiando, si estamos trabajando, nos saltamos las comidas. Pero el comer menos veces, menos cantidad, más veces al día, permite que el cuerpo esté autotransformando ATP, que es energía. Y es por eso que podemos observar que los delgaditos son tan activos. Mira, lo que decía la doctora, así nacimos, así nos hicieron, que cada 2 horitas o cada 3 horitas hay que estar comiendo, hay que proveerle a las células esa energía para que trabaje de forma adecuada. Si no se la damos, el cuerpo lo que va a pensar es que tiene una falla. ¿Sí? Aquí hay un daño, este pobre cuerpo que me tocó, me va a tocar ayudarle. Y la ayuda que nos da el cuerpo es hacer reservas. ¿Hacer reserva de qué? Por eso se vuelve más de lento. grasa. Por eso se vuelve más lento el metabolismo. Claro, porque no tiene la necesidad. Hay muchos espacios de tiempo en el que no tiene que quemar. Entonces, cuando tú a las 4 horas vas a comer algo, eso que tú comes, el cuerpo coge la mitad y con eso trabaja. Pues trabaja ya con escasez. Y la otra mitad la guarda. ¿Cómo la guarda? Como grasa. La grasa es la reserva número 1 del cuerpo, por eso el cuerpo no le gusta quemarla, no le gusta. Por eso, cuando uno va a una cirugía plástica, es como cuando te vas de vacaciones, cierras la puerta de tu casa y llegaste y encontraste que te robaron toda la alacena. Eso es lo que pasa. Es cuando alguien entra y te saca eso que el cuerpo ha guardado y ha atesorado como lo más importante. Por eso es que él vuelve y trata de recuperarlo rápidamente. La grasa es lo más importante para el cuerpo. ¿Y qué se debe comer en esos intervalos entre las comidas grandes, desayuno, almuerzo y comida, en tipo 9, 10 de la mañana y tipo 3 o 4 de la tarde? ¿Qué es lo que se debe comer? Frutas que sean de bajo índice glicémicos, la fruta entera como tal, no jugos, para absorber toda la fibra. Por ejemplo, manzanas, por ejemplo, fresas, una ensalada de manzana y fresas, kiwi. Mucho azúcar. Habría que evaluar, es de acuerdo a la necesidad del paciente. No quiere decir, es distinto comerse media piña que una rebanada de piña, o 100 gramos, 120 gramos de fruta. Entera, nada de jugos. A media tarde puede ser cualquier fruto seco. ¿Por qué no en jugos?
Porque al momento de someter la fibra, la fruta a la licuadora, se pierde la fibra. Y recuerden que es un tipo de carbohidrato que prácticamente no se absorbe, no se reconoce. Y es muy benéfico para la salud, obviamente, porque retarda el vaciamiento gástrico. Y si uno se toma el jugo sin colar, es decir, el de piña, pues los que no tienen pepa, digamos, ¿es lo mismo si recuperas la fibra o no? Bueno, depende. Hay muchas terapias alternativas. En la dietoterapia podemos encontrar zumoterapias y hay muchos que son muy benéficos para la salud, pero tendríamos que evaluar. Sí, porque hubo un tiempo en el que la moda de los jugos verdes y todo el mundo utilizaba en los intermedios de las comidas grandes tomar esos jugos verdes. Sí, mira, hay como dos tipos de jugos. Uno son como los extractos que tú metes y te sales el juguito y entonces metes el pepino, el brócoli y te sales el liquidito verde. Eso es muy bueno si tú lo quieres utilizar como una terapia detoxificante para limpiar tu organismo. Esa es buena, pero nunca te va a reemplazar ni una comida, ni un snack, nada de eso. La otra, que son la que tú estás diciendo, que son las que se utilizan como los batidos, por decir algo, lo que pasa es que las personas empiezan a ponerle la pera, la manzana, la piña, para que sepa rico, entonces ya le ponen una sobrecarga de azúcar. Y lo que decía la doctora, no más, así tú te tomes esa fibra, no la pases por el colador, ya la licuadora hizo el trabajo del intestino, o sea, ya cogió toda la fibra y la rompió. ¿Sí? Entonces, exactamente. Sí, hay pacientes que les va muy bien, tenemos pacientes, pero volvemos a lo mismo, depende de cada paciente. Hay pacientes que definitivamente no quieren un estilo con alimentos, digamos, como proteínas animales, no tanto sólido por temas del colon, entonces vamos con ellos a la frutoterapia o a los jugos, a los batidos, pero también tiene que tenerse un control de índice glucémico. Bueno, vamos a nuestras dos últimas preguntas. Lisette pregunta, ¿cómo bajar de peso después del embarazo y más si está en lactancia? ¿Cómo volver a regular esa hormona? En cuanto a la paciente, si está en lactancia, hay que garantizar que no exceda el consumo de requerimiento y aportar, o sea, los nutrientes necesarios para que el bebé pueda cumplir su etapa de crecimiento y desarrollo. Obviamente, Lice, necesitas de un especialista porque habría que evaluar cuál fue tu peso, cuál fue el peso inicial, cuánto aumentaste en el periodo de tu embarazo y actualmente qué peso manejas, porque hay que garantizar el aporte nutricional, el aporte nutricional y proteico del bebé para poder cumplir sus funciones vitales. Resaltando de que no puedes hacer un plan estricto porque obviamente estás en ese proceso fisiológico normal de toda mujer. Sí, sobre todo Lisette, uno a veces entra, yo tengo 2 hijos, uno entra en ese desespero, Dios mío, me subí 18 kilos, necesito bajarlo rápido. Es el momento que más cuidado se debe tener porque todo lo que uno toma se lo transmite al bebé. Y el bebecito no tiene su sistema inmunológico, que es el sistema de defensa creado. Entonces, cualquier cosita que uno tome, el bebé puede generar una alergia, puede hacer muchas cosas. ¿Cuál es la recomendación? Aprovechar que tienes bebé nuevo, salir a darle 1000 vueltas en el parque con su cochecito, exacto. Comer alimentos muy saludables, las harinas siempre incluirlas, pero saber cómo incorporarlas, ¿cierto? Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo por la noche, no como por las noches, no, hay que comer en la noche, hay que comer en la noche. Me salto las comidas, no, ya sabemos que si me salto comidas me voy a engordar. Sí, entonces hay que comer de manera como muy balanceada durante esa etapa. Además, tengo entendido que el sobrepeso que gana la mujer lactante es justamente la reserva que le da la naturaleza para todo el trabajo que va a tener criando ese bebé y que generalmente después de un año es que comienza a bajar, ¿no? Viene el declive ya. Yo quisiera aprovechar este espacio porque mira que es muy triste ver en la clínica, bueno, es triste y es alegre, porque en la clínica transformamos vidas, esa es nuestra filosofía. Les decimos a los pacientes, ustedes vienen con una meta de bajar de peso y aquí lo van a lograr. O sea, el programa nuestro es garantizado. Si no bajas hasta el 10% del dinero, la clínica devuelve el dinero que el paciente ha pagado. O sea, Pero se tiene que cuidar, ¿no? Porque... Claro, nosotros, mira, van a una IPS que está completamente habilitada, todo lo que les entregamos es 100% natural, las vitaminas, todo cuenta con INVIMA, todos los profesionales están, digamos, avalados por la Secretaría de Salud. Es decir, allá es el lugar ideal para bajar de peso saludablemente, pero el paciente tiene que enfrentar, así como lo hizo Jonathan,
es a los compañeros chistosos que cuando se les dice estoy en un proceso de adelgazamiento, le pasan la empanada y dice, mire lo que está perdiendo. Frente a eso uno se enfrenta, pero bueno, ahí les damos muchas herramientas para que sepan cómo sortear ese tema. Entonces, eso es importante, ¿no? Que el paciente es el otro 50%, él lo hace. Entonces es muy bonito cuando tú escuchas y ves que sí cambias vidas. O sea, tenemos muchas pacientes que no podían quedar en embarazo por su peso y hoy ya tenemos bebés Medco, muchísimos. Por ejemplo, Jonathan, que no jugaba partidos enteros, algo así, por su peso, el dolor en la rodilla. Hoy ya, además de jugar fútbol, monta bicicleta. Cada historia es muy valiosa y es muy linda. O sea, la transformación que logra el paciente es muy lindo. Y lo que les decimos es, aquí no vienen a recibir una dieta. Aquí vienen a conseguir un programa de cambio de hábitos. Por eso es que les decimos, difícilmente un paciente nuestro tiene efecto rebote. Todo puede pasar en esta vida, hasta una cirugía bariátrica que baja 80 kilos se puede recuperar, pero si hacemos un trabajo aquí muy fuerte, porque si uno no cambia esto, no cambia el resto. Y ahí trabajamos en eso. Entonces, la invitación es, no esperen a llegar a un momento tan fuerte, sobre las mamitas o las mujeres que quieren quedar en embarazo. Empiecen un tratamiento para aprender a comer, para tener unos hábitos saludables, porque ya sabemos, lo que uno hereda son hábitos. Entonces esos bebecitos que van a ir al colegio, que les vamos a tener que hacer la lonchera, pues saber hacer loncheras saludables, crear bebés saludables. Pues casualmente también tenía entendido que ustedes están haciendo unas campañas en los jardines infantiles y en los colegios para inculcar en los niños el concepto de alimentación saludable. Sí, así es. Con los niños y con los papás, ¿sí? Porque eso es fundamental. Es muy chistoso, pero como mamá uno dice, no, es que tú tienes que hacer esto, es que tú tienes que hacer lo otro. Tú no puedes comer pasteles, pero la mamá está comiendo el pastel en la noche, o abren la alacena del pobre niño y dice, usted no puede comer dulces, pero ahí están los dulces. Pero se los compra. Sí, exactamente. En el O muchas mamás dicen, no, es que yo no tengo tiempo de prepararle la lonchera a mi hijo, entonces yo le pongo un pastelito X, una cajita de jugo no sé qué y unas galletitas. No, o les mira, da la plata para que compren. para que compren. Entonces, por ejemplo, con los colegios hacemos eso y creo que hoy había una noticia bien chévere de ayer. la gobernadora, exacto. De la alcaldía que la entregó la alcaldía. primera tienda saludable en una escuela pública. Súper. Mira, yo tengo varios colegios donde no se venden gaseosas, no se venden bebidas azucaradas, no se venden porque es que ahorita entonces pensamos que entonces el ¿cómo se llama ese? El granizado de frutas, pues como son frutas, es bueno y no, para que ese aparato funcione tienen que ponerle 10 kilos de azúcar, si no, no funciona. Entonces, eso es lo que hablábamos de la información. Entonces, proveer al colegio de esa información, a los papás de esa información y enseñarle a los niños que hay pasteles muy ricos de zanahoria, hay waffles de coliflor deliciosos, de banano, o sea, hay muchas opciones que uno a veces no las conoce, no las explora, no son no son difíciles de preparar, son muy fáciles. Entonces, todo eso lo enseñamos. Todo eso lo enseñamos. Bueno, por último, nos hacen una pregunta acerca de los hábitos y sobre todo de mentalidades que hay en un país como Colombia. Siempre está el dicho, comer como rey en el desayuno, como príncipe en el almuerzo y como mendigo en la comida. Pregunta Mayuri Quiseno, ¿qué tan cierto es eso? Es fundamental que la comida sea la más ligera, pero es por el ritmo circadiano, ¿ok? Porque es que el cuerpo va a entrar en una etapa de reposo y para evitar lo que es flacidez, para evitar lo que es flatulencia, para evitar lo que son gases. Pero el desayuno es la comida primordial del día, está comprobado, ya tiene mucha base científica. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual el cuerpo se va a recuperar. Viene de un ayuno prolongado, que es el dormir, 8, 6 horas, 4 horas, independientemente. No quiere decir que ningún plato de comida tiene que estar excluido ningún macronutriente. Es algo muy fundamental. Para ello tenemos los sustitutos, como lo mencionaba la doctora. No elegir, por ejemplo, carbohidratos simples a la hora de cenar. Elegir una opción, por ejemplo, la quinoa, elegir una ensalada que aporte quinoa para que tenga ese carbohidrato que sea complejo, pero que al nivel, como ya vamos a descansar, vamos a dormir, sea más fácil ese proceso de digestión y absorción. Sin embargo, no hay que confundir que desayuno de rey sean 3 tajadas de pan, 5 salchichas, 4 huevos, una fruta. La bandeja Exacto, El sí. sancocho. El desayuno es el más importante porque finalmente de ahí para allá es donde yo programo mi día. Pero tiene que ser balanceado.
Bueno, muchas gracias a la doctora Paola González que nos acompañó hoy, a Jonathan Burbano, a la health coach Joana Molina, a Aldita Mera, muchísimas gracias a todos nuestros usuarios que se conectaron el día de hoy, compartieron sus preguntas, sus comentarios en este Facebook Live acerca del efecto rebote en las dietas. Recuerden que tienen la clínica Medco si quieren empezar su proceso de cambio de vida, de cambio de hábitos de alimentación. En este Facebook Live pueden encontrar toda la información. Ya hemos dejado los enlaces para que ustedes se comuniquen. También van a tener hoy durante todo el día esta publicación fijada en nuestro Facebook para que vuelvan y vean el programa, para que si se les quedó algo por ahí que no entendieron, puedan llamar a la clínica. Ya de nuevo, si Joana nos puede recordar los números de teléfono para que nuestros usuarios asistan a la valoración y puedan empezar el proceso. Claro que sí, la invitación abiertísima y con el amor más grande del mundo para que todo el mundo pueda de verdad disfrutar de una vida saludable. Con especialistas, importantísimo, buscar ayuda, ahí estamos para atenderlos y transformar sus vidas. La página web donde pueden ver muchos casos de éxito, Jonathan es uno, pero hay muchísimos, pueden verlos en YouTube, en nuestra página www.clinicamedco.co, Medco se escribe EMETCO. Los teléfonos 386-5490 y la dirección de la clínica calle Quinta E, número 42A15 en el barrio Tequendama. Bueno, muchísimas gracias a ustedes los usuarios Muchísimas y gracias. nos vemos en otro Facebook Live aquí en el Diario El País. Tengan buena tarde. Gracias. Muchas gracias.